la clase programada para el día de hoy, que es hiperbilirubinemia neonatal, ¿verdad? Conjuntamente con enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, como ustedes sabrán, pues, ¿no? En algunas clases, con algunos chicos que hemos tenido la oportunidad de compartir algunas visitas médicas, pues vemos que la ictericia neonatal viene a ser uno de los temas más comunes, ¿no? Representa, pues, uno de los motivos de consulta ambulatoria más importantes en los centros de atención primaria, así como en los centros hospitalarios, ¿verdad? Entonces, en esta clase nosotros queremos aprender un poco más de la hiperbilirubinemia neonatal, que es el término bioquímico, y clínicamente ictericia neonatal, ¿no? Vamos a aprender a definir esta, a reconocer los signos clínicos de ictericia neonatal y establecer un buen diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Como les mencioné hace un momento, ictericia viene a ser el signo clínico, ¿no? Mientras que la hiperbilirubinemia viene a ser un parámetro bioquímico. Recuerden que la incidencia en recién nacidos a término es aproximadamente de un 60% en relación a los recién nacidos prematuros cuya incidencia pues es mayor, ¿no? Más aún si estos son pues prematuros moderados o prematuros extremos, ¿no, chicos? Y bueno, y también vamos a incluir dentro de esta población pues a los recién nacidos con bajo peso nacer, ¿no? ¿En qué circunstancias aumenta la incidencia de esta patología, no? Con la lactancia materna, el alta precoz. A veces nosotros, pues, por la alta demanda que existe de pacientes, damos alta precoz a la madre, damos alta conjunta a la madre y el neonato, ¿no? Y probablemente, pues, se nos pasen aquellas ictericias que pueden aparecer antes de las 24 horas de vida y que puedan ser fatales en la salud de nuestro bebé, ¿no? Y la prematuridad, como bien lo mencionamos, ¿no? En este estudio voy a presentarles, ¿no? Vemos acá una tabla, ¿no? Hecha por la revista Pediatrics, ¿no? En donde vamos a estudiar cuáles son las causas de readmisión o de que en este estudio, por ejemplo, de 5.308 pacientes, la segunda causa más importante de readmisión o de reingreso viene a ser la ictericia neonatal, ¿no? Seguida de los problemas de alimentación, como podemos verificar en la tabla. Al mismo tiempo vemos que esta readmisión se produce generalmente en la primera semana de vida, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Representado por un tamaño de muestra de 1.684 neonatos, ¿no? La ictericia viene a ser el color amarillo de la piel y mucosas, ¿verdad? Y clínicamente nosotros vamos a observar ictericia cuando la bilirrubina sobrepasa los 5 miligramos por decilitro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pasamos la visita y podemos evidenciar ictericia, entonces, por ende, asumimos de que el valor sérico de la bilirrubina se encuentra de 5 a más, ¿no? Porque ya podemos evaluarla clínicamente. En todas las etapas de la vida, el tener un grado de hiperbilirubinemia se considera patológico, ¿no? Sin embargo, en la etapa neonatal vamos a ver que resulta incluso en algunos casos hasta beneficioso, siempre y cuando esta bilirrubina pues no sobrepase los valores de lo fisiológico, ¿no? Vemos, por ejemplo, que de la bilirrubina pues tiene beneficios antioxidantes, ¿no? Por ello que no se sugiere tratarla siempre, ¿no? Es decir, nos va a importar mucho el valor de bilirrubinas para decidir si esta necesita o no tratamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros dejamos pasar una hiperbilirubinemia o una ictericia neonatal, ¿no? Puede que esto, pues, chicos, y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Que podamos tener efectos irreversibles al sistema, a nivel del sistema nervioso central y con ello, pues, daño neurológico, ¿no? Que puede, pues, repercutir no solo en la salud de nuestro neonato, de nuestro paciente pediátrico, sino también en la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Qué factores epidemiológicos van a influir en esta ictericia neonatal o en esta hiperbilirubinemia? Tenemos factores étnicos, ¿verdad? Como son la raza asiática, los indios americanos y griegos, ¿verdad?
genéticos o familiares, tenemos, por ejemplo, hermanos que hayan desarrollado ictericia, la edad materna avanzada, la diabetes e hipertensión materna, el uso de anticonceptivos orales, ¿verdad? Los fármacos administrados a la madre, como la oxitocina, ¿verdad? Así como los sucesos que pueden ocurrir durante el parto, el forceps, ¿verdad? Y los medicamentos como el hidrato de coral o el pancuronio, entre otras causas. Además, tenemos factores que también están relacionados con el neonato, como por ejemplo, lo mencionamos al inicio de la presentación, ¿cierto? La prematuridad, el bajo peso, el sexo masculino, ¿verdad? El retardo de la ligadura del cordón umbilical, ¿verdad? La deficiencia calórica, esto es bastante común sobre todo, ¿no? La deficiencia calórica, la alimentación con leche materna, ¿verdad? Y los bajos niveles de magnesio y sincéricos también, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender un poquito con respecto a por qué los recién nacidos desarrollan de manera fisiológica hiperbilirubinemia, debemos conversar un poco acerca del metabolismo de las bilirrubinas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la bilirrubina pues deriva del catabolismo de los eritrocitos en un 75%, ¿no? Con su liberación del factor E, y un 25% pues deriva de la degradación de otras proteínas. Con respecto al catabolismo de los eritrocitos, ¿no? El 75% que mencionaba, ¿verdad? Libera el grupo E, donde gracias a la enzima denominada N-oxigenasa, ¿verdad? Forma la biliverdina, con liberación de hierro y monóxido de carbono. Esta biliverdina, a través de, gracias a la enzima biliverdina reductasa, es que convierte la biliverdina en bilirrubina. Pero esta bilirrubina, chicos, es una bilirrubina libre, ¿verdad? Es una bilirrubina no conjugada. Para que esta bilirrubina pueda ser transportada, ¿verdad? Necesita de otras proteínas. En este caso, sabemos que necesita de la albúmina para poder ser transportada. Una vez que esta bilirrubina, pues, llega a nivel hepático, necesita, pues, invadir la membrana citoplasmática del hepatocito, y es aquí que intervienen ciertas ligandinas, ¿no? Como son las ligandinas X y Y, que van a permitir la captación de la bilirrubina. Posteriormente esta bilirrubina, ¿verdad? Va a ir hacia el retículo endoplasmático liso, que es donde se va a producir la conjugación de bilirrubina conjugada, no conjugada, bilirrubina conjugada. Gracias a qué enzima, esa es una pregunta bastante común, ¿no? Que ustedes deben conocer. Gracias a la UDP, glucuroniltransferasa, es que se convierte esta bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, para posteriormente, ¿verdad?, pasar a través de los canalículos biliares a nivel intestinal, donde una parte va a ser eliminada a través de las heces como estercobilina o a través de la orina como urobilinógeno, y otra parte pues va a ir hacia la circulación enterohepática, ¿verdad?, gracias a la beta-glucuronidasa, y nuevamente se va a producir todo el metabolismo que hemos conversado anteriormente, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿por qué diremos que los recién nacidos pues son más propensos a desarrollar hiperbilirubinemia neonatal? Por su misma fisiología, ¿verdad, chicos? Los recién nacidos pues tienen mayor número de eritrocitos. Por lo tanto, existe mayor masa eritrocitaria, mayor grupo en que metabolizar. Recuerden también con respecto al tiempo de vida media de los eritrocitos, ¿verdad? Ustedes sabrán cuánto es, a ver, ¿quién participa? ¿Cuánto es el tiempo de vida media de los eritrocitos de un adulto? ¿Cuánto es? Aproximadamente 120 días, ¿verdad? En cambio, pues en los prematuros, perdón, en los recién nacidos, en los neonatos, podemos tener, pues el tiempo de vida media es de 90 días aproximadamente. Y este tiempo disminuye aún, chicos, sobre todo si se trata pues de un recién nacido prematuro, ¿no? Prematuro moderado, prematuro extremo, puede ser incluso de 70, 60 días, ¿no? El tiempo de vida media. Entonces, fíjese por qué es que los recién nacidos desarrollan hiperbilirubinemia de manera natural, ¿verdad? Asimismo, también esto es en cuanto a la producción, ¿cierto? Pero les estaba explicando hace un momento que hay alteraciones a nivel de todos los procesos del metabolismo. También, por ejemplo, a nivel del transporte, la albúmina se encuentra disminuida también en los pacientes neonatos. Entonces, al no existir albúmina para el transporte, también se ve afectado este metabolismo con la consecuente hiperbilirubinemia, ¿verdad? ¿Se entiende? Yo les estoy tratando de explicar esta imagen de la manera más sencilla para que ustedes puedan entenderla y puedan, por favor, ya reforzar este tema de metabolismo de las bilirrubinas en sus casas, ¿no? Y por último, entonces hablábamos a nivel de la conjugación, de igual manera,
manera. Las ligandinas X y Y también se encuentran disminuidas en los neonatos y la UDP-glucuroniltransferasa, que es la enzima que se encarga de convertir la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, también se encuentra disminuida, ¿no? Entonces, situaciones como el ayuno prolongado, ¿verdad? La ausencia de bacterias, también condicionan pues mayor hiperbilirrubinemia. Esto es lo que quería alcanzarles con respecto al metabolismo de las bilirrubinas, que les va a permitir pues comprender el por qué se produce de manera fisiológica esta ictericia, ¿no? Como decíamos, hay mayor producción, sin embargo, recuerdan que conversábamos de las ligandinas, hay un aumento de la reabsorción, hablábamos del mayor número de eritrocitos, por eso que los recién nacidos tienen pues mayor hematocrito. Ustedes han visto, ¿verdad? Que no nos sorprende que tengan de repente 16, 17, 18 de hemoglobina y bueno, más aún mayor hematocrito, ¿verdad? Hay factores que disminuyen la capacidad de unión de la albúmina con la bilirrubina. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la prematuridad, los pacientes, ¿verdad? Con trastornos de ácido base, los pacientes asfixiados, los hipotérmicos, la hipoalbuminemia, ¿verdad? Todas estas condiciones clínicas hacen que se disminuya la capacidad de unión de la albúmina con la bilirrubina. Y también hay sustancias que compiten con la albúmina, por ejemplo, los ácidos grasos libres, las sulfonamidas, no, la indometacina. Acá quiero agregar también, por ejemplo, la ceftriaxona, ¿no? Que es una cefalosporina de tercera generación que nosotros no manejamos generalmente en la etapa neonatal, porque justo esta sustancia puede competir en la unión con la albúmina, ¿verdad? Entonces, ahí la explicación. Bueno, hablábamos de ictericia fisiológica. ¿Cuándo ustedes identifican una ictericia fisiológica, verdad? El incremento de la bilirrubina, ¿verdad? Por mayor volumen de glóbulos rojos y menor tiempo de vida media, es una de los causales que explican la ictericia fisiológica, como hemos conversado en el metabolismo de las bilirrubinas, ¿verdad? Hay un aumento de la circulación enteropática. Hola, disculpen chicos, tuve un inconveniente, ¿sí? Vamos a seguir, ¿ya? Mil disculpas. Ya, perfecto. Entonces estábamos hablando de la ictericia fisiológica, ¿cierto? La ictericia fisiológica generalmente es visible entre el segundo y tercer día de vida, ¿no? Entonces nosotros, si a lo mejor tenemos a un recién nacido que nace de parto por cesárea, pues que generalmente su alta es después del segundo día de vida, nosotros vamos a poder identificar como profesionales de la salud el color amarillo de la piel y mucosas. Caso contrario, si esta se produce al tercer o cuarto día, que es poco probable, ¿no? Entonces hay que orientar a la madre en cuanto a la identificación de signos de alarma a fin de que se pueda acudir oportunamente al establecimiento de salud, podamos hacer el respectivo dosaje de bilirrubinas totales y fraccionadas y podamos pues valorar si nuestro recién nacido amerita o no tratamiento hospitalario, ¿verdad? En el segundo y cuarto día el nivel máximo suele ser a veces de 5 a 6 miligramos por decilitro, al quinto y séptimo día ya suele disminuir, ¿verdad? Eh, Acá tenemos un cuadro comparativo para definir lo que es ictericia fisiológica de la ictericia patológica, ¿verdad? La ictericia fisiológica frecuentemente se da en neonatos a término, ¿no? Es monosintomática.
probablemente el paciente solo acuda porque tiene color amarillo, nada más. Suele ser fugaz, desaparece en la primera semana de vida y suele ser leve, ¿no? Si la bilirrubina es inferior a 12.9 miligramos por decilitro, y si recibe lactancia materna, ¿no? Con fórmula láctea, suele ser generalmente de 15 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, esa predominio indirecto, ¿cierto? En cambio, la ictericia patológica, si se inicia en las primeras 24 horas de vida, ¿verdad? Se considera que es una ictericia patológica, ¿no? Si aparece antes de las 6 horas de vida, probablemente esta se deba a una incompatibilidad de grupo, es decir, entre la madre y el bebé, ¿no? Generalmente la madre es del grupo, O y el bebé puede ser A o B, ¿no? Y lo mismo sucede en los casos de inmunización RH, donde el recién nacido, donde la madre es de grupo RH negativo y el bebé o el neonato suele ser positivo, ¿verdad? Se considera también patológico si la bilirrubina aumenta en más de 5 miligramos por decilitro diarios o en 0.5 miligramos por decilitro por hora, o si sobrepasan los límites definidos para la ictericia fisiológica, ¿verdad? Si dura más de una semana, ¿verdad? También se considera patológica. Recuerden que hablamos incluso de una ictericia persistente. Si esta sobrepasa, pues, las 2 o 3 semanas, dicen algunas literaturas, ¿verdad? Entonces, y sobre todo si se acompaña de otros síntomas, ¿no? Suele haber anemia probablemente, hepatosplenomegalia, entonces hay que averiguar la presencia de otros signos y síntomas. A diferencia de la ictericia fisiológica, recuerden que suele ser monosintomática, donde el estado general del niño es bueno, lo único es el color amarillo de la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en qué se diferencia con respecto a la ictericia patológica. Hablemos de una de las causas más frecuentes, que viene a ser la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedad hemolítica del recién nacido, que es otro de los temas que nos han pedido tratar con ustedes, hablamos en nuestro medio lo más común de incompatibilidad de ABO y de la incompatibilidad de RH, ¿verdad? La ABO se produce en el menos de 20% de los embarazos, ¿verdad? Les mencioné hace un momento que era cuando la madre era del grupo O y el recién nacido es A o B. La ictericia suele ser precoz antes de las 24 horas de vida y pueden haber otros signos y síntomas, ¿verdad? Y la incompatibilidad de RH, la clínica es más severa, ictericia, palidez, puede haber hidros fetales, ¿verdad? Además de ictericia precoz, ¿no? Sin embargo, otra de las causas más comunes de ictericia en nuestro medio suele ser la ictericia por leche materna y la ictericia por lactancia materna, ¿no? Importante sobre todo la primera clasificación de ictericia por lactancia materna, ¿no? Esta ictericia por lactancia materna, que es lo más común, chicos, y es lo que van a ver ustedes, es que se deba a una ingesta insuficiente de calorías y líquidos. Generalmente la madre tiene a veces poca producción o poca consejería en lactancia materna y por ello es que no está administrando el volumen de leche requerido para que este bebé pueda pues asumir sus pérdidas, ¿no? Entonces, esta descompensación, esta ingesta insuficiente de leche, de calorías y de líquidos hace que mi recién nacido se deshidrate, ¿verdad? Se deshidrate y empiece por deshidratación probablemente a pintarse de color amarillo la piel y mucosas. Por eso es importante conversar con las mamás el tema de la leche materna, ¿verdad? Asegurarnos que el recién nacido tenga buena succión, buena deglución, que la madre inicie pues la lactancia precoz a fin de que ella también pueda mejorar su producción, si es que el tema es la producción láctea, ¿cierto? Y otra de las causas de ictericia viene a ser, pero poco común y aún no definida, esta es una hipótesis porque no existe todavía una teoría que afirme la ictericia por leche materna, ¿no? Se dice que esta ictericia puede deberse a la misma leche materna, ¿no? Es decir, está asociado, he leído, bueno, que está asociada a la beta-glucuronidasa, que es una enzima que se encuentra presente en la leche materna, como causal de la ictericia, ¿no? Sin embargo, chicos, como les digo, esto es una hipótesis, no está definido. En cambio, la ictericia por lactancia materna sí es bastante común, ¿no? Los niños llegan perdiendo peso, la madre refiere que no lacta bien, ¿no? Entonces, esto es bastante común, ¿no? Que la ictericia se deba a la lactancia materna. Por eso conversa mucho con las mamás, ¿ya, chicos? Acá para establecer un resumen entre las diferencias de ictericia por leche materna y lactancia materna, ¿no? Por leche materna viene a ser una ictericia más infrecuente y tardía. Tengan en cuenta esto, ¿no? Generalmente esa ictericia aparece entre el tercer, cuarto, quinto día, ¿verdad?
y recuerdan que les hablaba de la beta-glucuronidasa como causal, ¿no? Esta bilirrubina disminuye gradualmente, pero puede persistir por 3, incluso hasta 10 semanas, ¿no? Es más, a veces hasta nos hace pensar en una ictericia persistente por causal, por ejemplo, por trastornos hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo o problemas tiroideos, ¿no? Pero aquí el neonato luce sano, gana peso y está hidratado, ¿verdad? Entonces, la ictericia por lactancia materna es una ictericia más frecuente y temprana. Como les mencioné, por mala técnica de lactancia materna, deprivación calórica, frecuencia y volumen de alimentación disminuidos, ayuno prolongado que resultan en deshidratación, ¿cierto? Es por eso que nuestro bebé se pone amarillito. Además de la escasa flora intestinal y la mayor actividad de la beta-glucuronidasa que incrementan la circulación enterohepática. Recuerdan que hablábamos a nivel del metabolismo de las bilirrubinas que gracias a esta beta-glucuronidasa es que nuevamente se producía todo este proceso de circulación enterohepática, ya cuando hablábamos a nivel de la eliminación de la bilirrubina, ¿no? Se debe implementar la habitación compartida a fin de que la lactancia pues sea bastante supervisada, ¿no? Evitando la ingesta de otros líquidos, ¿verdad? También hay que recordarle a la madre que solo hay que administrar leche materna, ¿no? Aquí el neonato luce deshidratado, irritable, y recuerda lo que les mencioné, con mayor pérdida ponderal, por eso hay que pesar a los neonatos, ¿verdad? Tenemos en estas tablas causas de hiperbilirubinemia neonatal, como tenemos, por ejemplo, a nivel del metabolismo de las bilirrubinas, según en relación al incremento de la producción de las bilirrubinas, tenemos causas hemolíticas y causas no hemolíticas. Dentro de las causas hemolíticas tenemos la incompatibilidad RH, ¿verdad? La incompatibilidad ABO, tenemos dentro de las causas, las deficiencias enzimáticas de los eritrocitos, por ejemplo, bastante común, aunque parezca raro, ¿no? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia de piruvato sinasa y la porfiria eritropoyética, ¿verdad? Defectos estructurales del eritrocito, eferocitosis, por ejemplo, y tenemos causas no hemolíticas, como por ejemplo el cefalomatoma, ¿no? Que por extravasación sanguínea también pueden producir este incremento de producción de bilirrubina, la policitemia y el aumento de la circulación enterohepática. A nivel de la disminución de la captación y conjugación hepática, tenemos la ictericia fisiológica, síndrome de Hilbert, Krieger-Najjar. Y con respecto a la eliminación disminuida de bilirrubina, tenemos las infecciones, las obstrucciones biliares, los problemas metabólicos, ¿verdad? Las anomalías cromosómicas y las drogas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos pues como les mencionaba, ¿no? El tinte ictérico tanto de la piel, de las mucosas, incluso puede apreciarse, chicos, en las lágrimas, en la saliva y en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Acá tenemos una apreciación clínica. Esta escala de Kramer modifica de bilirrubina total, ¿no? En relación al compromiso corporal de la ictericia, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que si la ictericia llega, ¿verdad? Hasta el abdomen, por ejemplo, más o menos el valor de la ictericia debe estar entre 5 a 12 miligramos por decilitro, ¿verdad? Sin embargo, si que la ictericia llega a nivel plantar o palmar, que es la parte ya más compleja y severa, asumimos que la bilirrubina debe estar por encima de 15 miligramos por decilitro. Voy a realizar yo una valoración diagnóstica de mi recién nacido. Después de que he hecho una historia clínica adecuada, he preguntado por antecedentes maternos, he preguntado por antecedente de hijos que desarrollaron ictericia previamente, ¿cierto? O que estos niños hayan recibido fototerapia. Con respecto al examen físico, ¿no? Al examen físico hay que evaluar si hay palidez, si hay hepatosplenomegalia, si hay irritabilidad, ¿verdad? Si hay alteraciones neurológicas, a lo mejor mi niño ya está encefalopático por un carnícterus, qué sé yo, ¿no? Y a la vez estudiar los datos de laboratorio, ¿no? Los exámenes auxiliares, el hematocrito, la hemoglobina, el conteo de reticulocitos, sobre todo si se trata de incompatibilidad ABO o de ishumanización RH, ¿verdad? Hay que pedir reticulocitos y test de Kunz directo a la madre, y directo al niño e indirecto a la madre, ¿verdad? Serología para sífilis, frotis en sangre periférica, ¿verdad? Y los estudios para descartar sepsis, porque la sepsis también es una causa de ictericia, ¿verdad? Entonces, esos son todos los exámenes que yo voy a solicitar. En cuanto al tratamiento, vemos, pues, nosotros qué hacemos en nuestro medio, qué nos dicen nuestras guías clínicas. Valoramos la necesidad de fototerapia o examinotransfusión, que son el tratamiento que tenemos en nuestros hospitales, ¿verdad? Y está normado por todas las guías clínicas con las
las que contamos para el manejo, ¿verdad? La fototerapia a través de mecanismos como la fotoisomerización, la fotoisomerización estructural y oxidación, es que hace que degrade la bilirrubina y la pueda eliminar probablemente a través de metabolitos por la orina, ¿verdad? La exsanguinotransfusión es otro de los procedimientos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Previa asepsia, antisepsia, en el tópico de unidad de cuidados intensivos, realizamos a través de un sistema de llaves la remoción de bilirrubina extracorpórea, ¿verdad? También se están estudiando tratamientos con protoporfirinas, fenobarbital, agar y carbón, ¿verdad? Y así sucesivamente se están estudiando otros métodos para el manejo de la ictericia neonatal, ¿no? ¿Qué es la fototerapia, chicos? La fototerapia consiste en que mi recién nacido pues reciba una luz efectiva con una longitud de onda de 450 nanómetros, ¿verdad? En el tiempo hemos ido evolucionando, ¿no? Antes usábamos una luz azul, luego una luz verde, blanca, posteriormente ahora estamos con una luz azul, ¿no? Y ahora pues ya se nos viene la luz turquesa y todo eso, vamos avanzando, ¿no? Pero son luces LED que le generan menos daño a nuestros neonatos. Tiene que haber distancia entre esta luz de fototerapia y el cuerpo del bebé, más o menos dice entre 15 a 20 según mi literatura, pero también he estado leyendo de que se permite entre 20 hasta 30 centímetros entre la distancia entre el cuerpo del bebé y la luz de fototerapia, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la fototerapia, así como ayuda a degradar la bilirrubina, también tiene efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de niño bronceado, trastornos hidroelectrolíticos. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Aquí vemos cómo hemos avanzado pues en cuanto a los equipos que nos brindan fototerapia, ¿verdad? Teníamos antes unas lámparas bastante pequeñas. Ahora vemos incluso que estas lámparas pueden venir incorporadas en los equipos en las servocunas, ¿verdad? Entonces hemos ido avanzando en ese aspecto. Con respecto a la exsanguinotransfusión, ¿en qué momento lo voy a hacer? Cuando vaya a corregir anemias severas, cuando haya que hacer remoción de glóbulos rojos cubiertos con anticuerpos de enfermedad hemolítica, ¿verdad? Y cuando haya bilirrubina indirecta excesiva, ¿verdad? Pueden haber complicaciones con la exsanguinotransfusión, por supuesto, ¿no? Sobre todo vasculares como la embolización y la trombosis, cardíacas como las disritmias y la sobrecarga de volumen, ¿verdad? Las electrolíticas, ¿verdad? Y tratamientos con anticoagulantes, ¿verdad? Así es que nosotros realizamos el procedimiento de exsanguinotransfusión, ¿no? Así como vamos administrando, ¿no? Volumen sanguíneo, nosotros también a través de un sistema de llaves vamos retirando, ¿verdad? En pequeñas alicuotas la sangre del bebé, ¿no? Vamos insertando y vamos retirando. Nosotros tenemos, doctora, ustedes me dirán, ¿cómo decido si mi recién nacido recibe fototerapia o exsanguinotransfusión? Para eso nosotros nos guiamos de ciertas guías, ¿no? Una de ellas es el normograma de Butani, que les estoy presentando a continuación, que me permite decidir si este recién nacido recibe fototerapia o exsanguinotransfusión. Pero para eso, vean mi gráfica, observen y concéntrense, chicos, porque esta es una de las partes más importantes del tema, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo voy a aplicar Butani, vean mi tabla, estoy explicando en la tabla. Cuando sobre todo para aplicar Butani tienen que cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, que mi recién nacido tenga más de 35 semanas, ¿verdad? No aplica para prematuros moderados, para prematuros extremos, por ejemplo, ¿verdad? Como ven, por ejemplo, otra de las cosas que debo conocer es el valor de la bilirrubina, debo conocer el tiempo de vida de mi recién nacido, ¿verdad? Los factores de riesgo. Existen factores de riesgo alto, factores de riesgo intermedio y factores de riesgo bajo. Por ejemplo, solo les voy a poner un ejemplo para no salir de mi gráfica. Un factor de riesgo alto es, por ejemplo, que mi recién nacido, que la madre me refiere a que tuvo un hijo previo, un hijo anterior, que desarrolló ictericia y que este hijo tuvo que recibir fototerapia, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo alto. O la incompatibilidad ABO, la inmunización RH también es un factor de riesgo alto, ¿no? Entonces, cuando yo sepa los factores de riesgo, también me voy a poder ubicar en las líneas que presento en la tabla, ¿verdad? Entonces, recuerden, el valor de la bilirrubina, los factores de riesgo, el tiempo de vida, ¿verdad? Y la edad gestacional me interesa. Entonces, yo que voy a fijarme, por ejemplo, con la primera línea que estoy señalando, con la línea punteada, voy a evaluar aquellos recién nacidos que tienen más de 38 semanas, mayor o igual a 38 semanas, sin factores de riesgo. Con la línea, vean que estoy graficando, con la línea discontinua intermedia, ¿a qué recién nacidos voy a evaluar? A los recién nacidos mayores de 38 semanas, pero con factores de riesgo, o aquellos prematuros entre las 35 y 37 semanas, 6 séptimos, sin factores de riesgo.
Y con la primera línea, con la línea continua, voy a evaluar a aquellos prematuros de 35 a 37 semanas, pero con factores de riesgo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Cristian Ballena Rojas. ¿Está Cristian por allí, por favor? Cristian. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Mira, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a un recién nacido de 48 horas de vida. Estás atento a la presentación, ¿verdad? Tiene 48 horas de vida. Te la voy a poner fácil. Recién nacido a término de 38 semanas con 48 horas de vida, que tiene bilirrubinas de 14 miligramos por decilitro. Dime, ¿este recién nacido necesita fototerapia, observación, exsanguíneo transfusión, todas las anteriores? Cuéntame. Cuéntame, Cristian. Bueno, está por encima de la línea, ¿no? De la línea punteada. Me voy a ubicar, ¿cierto? Ajá. Ya, vamos a ver. Te decía un recién nacido a término de 48 semanas. Voy a Butani. 38 semanas, aplica la tabla. Muy bien, voy a Butani. 38 semanas, está a término. Tiene 48 horas de vida, me ubico 48 horas de vida, y está con 14 de bilirrubinas. Estoy ahí. ¿Con qué línea la voy a evaluar? ¿Con la punteada, con la discontinua o con la línea continua? Recuerda que te he puesto fácil y te he dicho que ese recién nacido no tiene factores de riesgo, ¿verdad? Si no tiene factores de riesgo, ¿con qué línea la voy a evaluar? Con la punteada, con la primera. Con la primera línea, muy bien. 14 está aquí, ¿cierto? Donde he puesto puntero. ¿Estamos? 14 está aquí. Entonces, 14 está allí, está por debajo de la línea. Entonces, este recién nacido de 38 semanas a término, sin factores de riesgo, con 48 horas de vida, con 14 de bilirrubinas, no necesita fototerapia. Si estuviese en 16 o en 17, probablemente sí. ¿Se entiende, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Sí, Cristian? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, Sí, estás de acuerdo. Muy bien, sí, Cristian. doctora. O sea, debajo Muchas el gracias. estado observacional. Muchas gracias por tu colaboración. Y así sucesivamente vamos a elegir la línea con la que vamos a evaluar. En sus seruns, en su internado, manejen su Butani, por favor, que les va a ayudar un montón, ¿ya? Vamos a seguir. Ya, lo mismo, esta tabla es para exsanguíneo transfusión. La leyenda es la misma que para la anterior, nos ubicamos de la misma forma, ¿no? De la misma forma. Por ejemplo, vamos a suponer que un recién nacido tiene 72 horas de vida, que no tenga factores de riesgo tampoco, que sea término, por ejemplo, y que tenga 25 de bilirrubinas, por ejemplo, ¿no? A las 72 horas de vida, con 25 de bilirrubinas, ¿verdad? Sin factores de riesgo, con la línea punteada, se encuentra en rango de exsanguíneo transfusión. Es así que ustedes ven a un niño ictérico, le van a dosar bilirrubinas, ya saben que le van a pedir su examen, ¿verdad? Y los van a llevar a las tablas para decidir si recibe fototerapia o exsanguíneo transfusión, ¿verdad? ¿Y qué pasa en los prematuros, doctora? Si no tengo en el Butani, si solo el Butani aplica para los mayores de 35 semanas, ¿qué hago con aquellos prematuros, verdad? Que, por ejemplo, pesan 750, que pesan 1 kilo, que pesan 1,5 kg, se preguntarán, ¿no? Para eso les presento esta tabla, donde de acuerdo al peso, yo decido si recibe fototerapia o sanguíneo transfusión, teniendo en cuenta el valor de las bilirrubinas, ¿no? Por ejemplo, si mi recién nacido, ¿verdad?, pesa entre 500 gramos y 750, ¿verdad? Con valores de bilirrubina de 5 a 8, este recién nacido ya recibiría fototerapia y con valores de 12 a 15, pues recibiría exsanguíneo transfusión. ¿Se entiende? Bien bonito, ¿verdad? Bien interesante. ¿Sí, chicos? Cristian, ¿estás ahí? Sí, ¿no? ¿Se Sí, entendió, doctora. chicos? ¿Se entendió? Ana Adriansen, ¿se entiende? ¿Está Ana por allí? Perfecto.
Entonces, como ustedes saben, pues la tecnología ha avanzado bastante. ¿Y qué pasa? Pues les explicaba de la tablita de los prematuros, ¿cierto? Sin embargo, también nosotros tenemos otras referencias bibliográficas, como son las guías NICE. Las guías NICE nos ayudan bastante, también con la decisión de que si mi recién nacido recibe fototerapia o sanguinotransfusión, pero aquí las guías NICE me presentan una tabla para cada edad gestacional. Por ejemplo, esta tabla es para recién nacidos de 23 semanas. Recuerden que antes de las 23 semanas son abortos, ¿cierto? Por eso es que las guías NICE considera una tabla para cada edad gestacional, pero a partir de las 23 semanas. Esta tabla es para 23 semanas, ¿verdad? Si se encuentra por encima de la línea azul, si mi intercepción está por encima de la línea azul, recibe fototerapia, y si está por encima de la línea roja, como ven en mis imágenes, semanas, ¿verdad? Así para las 24 semanas hay otra tabla, para las 25 semanas, como vemos en la imagen, hay otra tabla, para las 26, 27, 28, 30 y así sucesivamente hasta las 42 semanas, hay una tabla para cada semana, ¿cierto, chicos? Entonces, esto hace las guías NICE, pero ahora pues verán que con la tecnología hay incluso una aplicación, ¿no? Basándose en las guías NICE, donde nosotros ingresamos, la aplicación se llama Billy App, y nosotros ingresamos la edad gestacional del bebé, ingresamos también los datos de nacimiento, la hora de nacimiento, y automáticamente se ubica en la edad del paciente y nos indica pues cuál es la tabla que corresponde, ¿no? Y además lo grafica solo. Si el punto cae, por ejemplo, acá, está en fototerapia. Si cae por encima, está en examinotransfusión. Esta aplicación nos facilita bastante, ¿verdad? Ojalá que en la práctica, ¿no? Creo que han ido hasta el momento 2, 3 grupos, si no me equivoco. Ojalá todos tengan la oportunidad de ir. Ya tengo el rol de octubre. Me ha estado llamando su compañero para coordinar el tema. Ya me voy a poner de acuerdo hoy con él, que estoy por guardia y estoy un poco más libre para poder ver, para que todos al menos tengan la oportunidad de ir una vez. ¿Ya, chicos? Y con respecto a qué complicaciones presenta la hiperbilirubinemia neonatal, y acá hablamos pues de la encefalopatía, del kernícteros, que es otro de los puntos que nos piden tocar dentro de sus sílabos, ¿verdad? Entonces, tenemos la encefalopatía bilirrubínica o toxicidad aguda, ¿verdad? Y el kernícteros o toxicidad crónica. Es así que se clasifican estas complicaciones de la hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Cuando sobrepasan, sobre todo la bilirrubina sobrepasa la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Esto se va a producir, ¿por qué? Por el acúmulo de bilirrubina no conjugada en el cerebro, ¿verdad? Chicos, entonces la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda tiene manifestaciones clínicas. Y estas a la vez, estas manifestaciones clínicas se dividen en fases. En una primera fase de 1 a 2 días, en una fase de 3 al 5º día y en una tercera fase mayor a una semana. En la primera fase presentamos vómitos, letargia, hipotonía. Por eso es importante que nosotros evaluemos el estado neurológico de mi neonato, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de conciencia? ¿Cómo está el tono muscular? ¿Cómo están los reflejos? ¿Mi recién nacido se alimenta o no? ¿Cómo succiona mi recién nacido? Entonces tengo que hacerme todas esas preguntas a fin de valorar el estado neurológico, porque probablemente mi recién nacido vino ictérico y ya está con daño neurológico, está con su kernícteros y probablemente ya esté en rango de sanguinotransfusión y tenga que actuar de inmediato en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Una segunda fase, por ejemplo, ¿no? Si está en segunda fase, está con el estado de conciencia estuporoso, ¿verdad? Con irritabilidad, hipertonía, y hay fiebre, ¿no? Y en una tercera fase con opistótonos, apnea, fiebre, estupor, hasta coma, ¿verdad, chicos? El kerníctero, recuerden que viene a ser, ¿no? Deriva del griego núcleo amarillo, ¿no? Que viene a ser la impregnación de la bilirrubina en los ganglios basales, en el hipocampo y en los núcleos del tallo, ¿verdad? Entonces, esta toxicidad por bilirrubina indirecta libre en plasma tiene gran afinidad por los fosfolípidos en la membrana celular, ¿verdad, chicos? Entonces, esto es lo que quería alcanzarles, chicos, con respecto a hiperbilirubinemia, enfermedad hemolítica de recién nacido, sobre todo en cuanto a incompatibilidad sanguínea, ABO y su inmunización, cuál es el manejo y cómo es que decidimos nosotros la terapia más adecuada para nuestros pacientes. Pero recuerden que el mejor tratamiento viene a ser la prevención. Orientar a sus mamitas, por favor, en técnicas de lactancia materna, en signos de alarma, ¿verdad? Y bueno, nosotros con el diagnóstico oportuno también brindar una fototerapia, ¿verdad? Al inicio y no dejar que nuestros recién nacidos pues terminen en sanguinotransfusión. ¿Tienen por favor alguna pregunta, alguna consulta que hacer? Los escucho.
Renzo, ¿alguna pregunta? Ninguna, Remy. doctora. Solamente para ver Ninguna. Todo perfecto. los horarios de las prácticas.